¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente y le dan una recompensa. Cuanto más malos, mayor recompensa. Busco a los hermanos Brittle. Sin embargo, no sé qué aspecto tienen. Pero tú sí. Cogieron a mi mujer. La vendieron. Pero no sé a quién. Calvin Candy, el caballero rebelente a quien pertenece. Brunhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee. Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer. Hagámoslo. Soy el Dr. King Schultz y este es mi criado, Django. Acérquese. Tenemos aquí una pelea bastante divertida. ¿De dónde lo ha sacado? La pura casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos. ¡Aparta! Oh, he oído hablar de ti. Sentía curiosidad. Le están tomando por tonto. En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer. Jugar sucio. ¿Cómo te llamas? Django. D-J-A-N-G-O. La D es muda. Se requiere la supervisión de un adulto. Me cago en... ¿Estás todo el tiempo esperando a que el Hemingway ese haga que su personaje sobreviva a la guerra y esté con la mujer a la que ama? Son las 4 de la madrugada. ¿No puede aparecer alguien y ponerle un final feliz al libro? No me puedo disculpar. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a disculpar en nombre de Ernest Hemingway porque es a él a quien hay que culpar. Pues dile a Hemingway que nos llame y también nos pida disculpas. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Me estoy poniendo en forma para Nicky. Patrick, ella se ha ido, ya no está. Doctor, tuve un solo episodio. Venía del trabajo, vi a mi mujer en la ducha, tiré de la cortina y me la... ¡Sí, se me fue la olla! Tiffany, este es Pat. ¿Estás muy bien? Gracias. No estoy ligando contigo. No, no lo había pensado. La verdad es que te encuentro preciosa, pero estoy casado. Yo también. No es cierto, él está muerto. ¿Qué está pasando? Te lo advierto, tienes que estar atento a las señales. Cuando la vida te brinda un momento como este, es un pecado no aprovecharlo. Es un pecado. Estoy convencido de ello. Tienes que hacer todo lo que puedes y esforzarte al máximo. Y si mantienes el optimismo, siempre te quedará el lado bueno de las cosas.